derecha le da vergüenza ser derecha. Entonces se ponen al centro. Pero después cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted dónde ubicaría a Bordaberry? De una escala donde el 1 es izquierda y 10 es derecha, Bordaberry lo ponen en el 8. Pero Bordaberry a sí mismo quizás se ponga en el 6. Y eso es lo que pasa con la derecha. Ellos se ubican al centro, pero la gente los ve en la derecha. Constanza, mucho se habla, primero, ¿le pisa los pies la calle Pou a Larrañaga? No sé, dicen las encuestas. Yo en este momento, como politóloga de los otros partidos, sería un desastre. Porque me he preocupado solo de mi propia campaña y de la campaña del Frente. Y el tema de las mayorías, Constanza, claro, obviamente se ha perdido poder durante muchísimos años. La mayoría representaría una forma de incidir para ellos. ¿Así lo están viendo? Ellos en broma con lo de las mayorías. Mire, le voy a decir una cosa. La calle no pasa un día que no nos recuerde que, claro, como ustedes tienen la mayoría, pero yo pienso, ¿qué es lo que dice la calle con eso? Como he estudiado todos los gobiernos que ha tenido este país desde el 85 hasta acá, el gran problema de la calle fue que nunca tuvo la mayoría. Entonces, cada vez que habla contra la mayoría de parlamentarios, yo pienso que llora por la herida. Es como un trauma. Claro, sí. que le quedó un trauma, porque en realidad fue uno de los gobiernos más difíciles, porque él empezó con el Partido Colorado. Después se le fue una parte del Partido Colorado, después se le fue una parte del Partido Nacional y la calle terminó gobernando con Jorge Valle. Una cosa muy loca, ni siquiera con su propio partido, sino con Jorge Valle, que era el Partido Nacional. Entonces, cuando la calle habla de las mayorías parlamentarias, pienso que es eso, que es una especie de es como decir, ay, si yo hubiera tenido mayorías parlamentarias, lo que hubiera hecho. Todo el mundo sabe que las mayorías parlamentarias son o del Frente o son de los otros. Bueno, hizo un ajuste fiscal con mayorías sumadas, ¿no? Lógico, sí, cuando empezó el gobierno. Entonces, el Frente Amplio, sin mayorías parlamentarias, podría gobernar este país, sí, por supuesto que podría gobernar este país, pero no podría hacer ninguna transformación profunda, ni podría consolidar muchas de las cosas que estamos pensando consolidar. No podríamos tener el 6% para la enseñanza. Se nos armaría un lío grande con el tema de las instituciones supranacionales, el Parlamento del Mercosur, el Banco del Sur, etcétera, todas esas cosas que los blancos y los colorados no quieren del Mercosur y de la UNASUR. Tendríamos enormes dificultades para aprobar el presupuesto. La agenda de derechos experimentaría retrasos notorios. Sería muy difícil gobernar por izquierda sin mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Porque no existe el centro, porque hay una gran polarización ideológica. Si todos fueran de centro, y bueno, matamos de la risa de la mayoría parlamentaria porque tendríamos un gran territorio común que compartir con los otros, pero no lo tenemos, no hay centro. Constanza, dijiste que el único ministro que mantendrías de este gabinete sería Luis Almagro. No, pobre Kramerman, me olvidé de Kramerman. A Kramerman también. ¿Cómo sería? Y a Susana Muñiz también. Dije lo de Almagro. No, digo ministros que conozco más su trayectoria por diversas razones y que han tenido un desempeño excelente. Siempre menciono a Susana Muñiz porque digo, es de esas mujeres jóvenes que nadie conocía hasta que desembarcó ayer en el Ministerio de Salud Pública, y por lo menos en mi experiencia parlamentaria, esa mujer que debe medir 1,60 m, hay que verla cómo se defiende, como una leona, de las cosas que le dicen los blancos y los colorados. En mi experiencia parlamentaria, no de adentro del Ministerio de Salud Pública, Susana Muñiz ha sido una figura que emergió y se destapó con fuerza en el escenario político nacional, y nos debe recordar a todos que no hay que repetir, que hay que buscar figuras nuevas, porque ahí aparece una Susana Muñiz. También Almagro, pensemos que Almagro no era un nombre que estaba ni de cerca para canciller, se podían mencionar. Y apareció Almagro, que yo creo que ha tenido una conducción en la política, en el barco de la política exterior uruguaya, que es tan complejo, muy excepcional, y su posición en materia de derechos humanos es absolutamente encomiable. Y bueno, y de Kramerman, que en estos momentos estamos en toda esta situación tan compleja, decir que en lo que ha tenido que ver con la ley de medios de comunicación, con el decreto para la apertura de nuevos llamados, Kramerman ha tenido una actitud más que destacable, además de ser un ministro particularmente gentil y amigable. Eso también en el trato entre Parlamento y entre todos, ¿eh? Es muy amigable siempre. Sí, es una persona muy cordial, muy amigable. Y la gentileza y el buen trato son necesarios en política, porque los problemas políticos son muy grandes, las confrontaciones políticas son muy duras. Si a eso le agregamos
un carácter personal difícil, se vuelve muy cuesta arriba. En realidad, lo aconsejable sería que todos los políticos hicieran un curso de amabilidad y gentileza, lo cual no obsta para ser firmes. Estoy totalmente de acuerdo. No obsta para ser firmes, porque se puede ser gentiles y firmes, pero el talante de las personas en política, dado que los problemas son tan grandes y que en general la política nunca son asuntos personales, son asuntos políticos, bueno, a veces las características personales colaboran más o colaboran menos. Pusiste dos casos, Muniz y Kramerman. Ahí tenemos. Ambos muy ahí amables. tenemos, No, sí. no lo voy a poner a Kramerman, Almagro, que además es mi amigo, porque viste que él se le escapa a la prensa y tiene esa cosa de la con la cual no te contesta nada. Pero eso es algo que ya le he dicho personalmente. Ah, bueno, ahí las relaciones con la prensa es un capítulo de Es ustedes. una cosa... Es otra historia ahí, me parece. A mí me gustó, me quedé pensando con eso que hay que hacer un curso de razonamiento, ¿no? De amabilidad. Amabilidad, está bueno, eso que es como el Rogelio Roldán, ¿te acordás cuando estaban en Olmedo? Decían, ya es su gerente y los mandaba todos para atrás, le saltó el gil, le decía, la verdad que le decía, le saltó el... Bueno, es eso vos, ¿por qué? Porque está bien que tenga firmeza, pero lo cortés no quita lo valiente, decía, ¿no? Muy bien. Va para ahí. Sí, Va para ahí. va Va para para ahí. Pero hay estilos y estilos, ¿no? Constanza, ¿cómo sería ministro o ministra de Economía? ¿Cómo sería el perfil? Bueno, a mí me gustaría tener un gabinete más joven. Ya he tenido tantos problemas con eso de la juventud, que a veces hasta me cuesta pronunciar la palabra. Pero me parece que tenemos que tener unos relevos generacionales, y me refiero a la izquierda, no me meto con el resto de los partidos. Me parece que la generación de los cincuentones, de los cuarentones, tiene que ser aprovechada, la inteligencia más joven de este país, así que me gustaría un gabinete paritario, igual cantidad de hombres que de mujeres, y me gustaría este gabinete es más joven que el primer gabinete, por ¿no? supuesto. El primer gabinete de Tabaré Vázquez, porque tuvo algunos recambios. fundacional, como El se fundacional fue, según decía Gerardo Caetano, con mucha gracia, decía el gabinete más viejo de la historia del país. No sé de dónde había sacado eso, pero a mí me hacía gracia escucharlo. Era un gabinete Lo que que pasa es que cuando venían los venezolanos y tenían 35 años, uno se quedaba... Los venezolanos hicieron esto muy conscientemente, ¿eh? No fue una cosa que porque Venezuela es joven. Yo doy un curso en facultad sobre democracia en América Latina e invito a las personas de las embajadas, sobre todo damos los gobiernos de izquierda en América Latina, a que nos cuenten cómo ha sido su proceso. Y el agregado Luis Alejandro Sauce Navarro, que era el agregado cultural, que en general iba a dar la clase sobre Venezuela, habló de cómo Venezuela, el proceso bolivariano, el Partido Socialista Unido de Venezuela o el Movimiento Quinta República, buscaron deliberadamente y desarrollaron una estrategia para potenciar cuadros jóvenes. Por eso tienen Tuvieron fundacionales también. Tuvieron fundacionales, pero luego desarrollaron una estrategia en ese sentido y uno los ve y son increíblemente jóvenes, 35 ¿no? años, Sí. a veces, 30. Bueno, a ver, la secretaria de organización de este movimiento, que al no tener un peso, imagínense la importancia que tiene que organizar grupos en todo el país, tratar de que todo el mundo se lleve bien, etcétera. Tiene 31 años, mi secretaria de prensa menos, y yo les puedo asegurar que son tan competentes como cualquier avisado político, y con la ventaja de lo que es la energía de los jóvenes, y bueno, y la capacidad de comunicación de los más jóvenes, que es un poco distinta también a lo de los más viejos, porque han crecido en un mundo comunicacional distinto y hablan un lenguaje distinto. Yo, con todo, soy bastante más protocolar para hablar, soy más de otra generación, pero el otro día en el shopping había un joven que me decía, y yo los escucho hablar y a mí me suenan todos iguales, decía. Y es una manera de hablar, ¿no? Es una manera de hablar. Por eso suenan todos iguales. Los más jóvenes hablan distinto. No digo como él, que habla Particular. Sensacional, modula. A mí por lo menos me entendés todo. Transparencia, ¿No? transparencia. A mí no me tenés que poner subtítulo abajo, ¿no? Transparencia no me te tenés sale que poner no me tenés que poner cosas, subtítulos. No, ¿te ¿entiendes? sale bien transparencia? Transparencia. Bien, bárbaro. Ah, Modula muchacho, bien. escuchame, transparencia como el vidrio y todo eso. Todo Transparencia. No, ahí no se entiende, ¿me entendés? Te digo. Entendiste enseguida. Constanza, venimos de un gobierno de Pepe Mujica que cuando arrancó se planteó hacer un conjunto de acuerdos nacionales para avanzar
intentando cerrar algunos acuerdos que no obstaculicen algunas políticas. Hoy en día la oposición toma de alguna manera parte de ese discurso y plantea que la educación, la seguridad o los temas que ellos creen que son los principales de la agenda, hay que hacer grandes acuerdos nacionales. Vos estuviste en el Senado en todo este periodo y has vivido lo que ha sido el intento de llegar a acuerdos, qué tan fructífero fue, qué no, qué hubo que relegar y qué no. ¿Es posible pensar un Uruguay con acuerdos entre el Frente Amplio y, por ejemplo, el Partido Nacional, pensando en un país de transformaciones de cara al futuro, como plantea Larrañaga? Bien, excelente pregunta. Nosotros lo incluimos especialmente en nuestros énfasis programáticos, que ningún acuerdo multipartidario debe prescindir de los acuerdos sociales que es necesario tejer. ¿Por qué lo digo? Porque en el campo de la educación nos pasó exactamente eso. Nosotros hicimos un acuerdo multipartidario que fue útil porque por lo menos tuvimos un diagnóstico común. Es decir, con el acuerdo multipartidario quedaron claras algunas cosas. Primero, que la educación de este país se salva con la educación pública, no con la educación privada. Eso sirvió para hacer un poco de pedagogía hacia los blancos que creen que la educación privada es mejor que la pública. Entonces, bueno, con todos aquellos datos, por lo menos se sacaron esa cosa que la educación privada es mejor que la pública, porque los datos son muy contundentes en ese sentido. Todos nos pusimos de acuerdo que queríamos aumentar el tiempo educativo, que el problema era secundaria, que tal cosa y tal cosa. En realidad el acuerdo multipartidario se deshizo por cuestiones políticas, casi de política electoral, es decir, no terminábamos de hacer una cosa y los blancos citaban a Ehrlich al Parlamento y bueno, finalmente a propósito del Promejora, que era un plan propuesto por el Partido Nacional que quería que fuera poco menos que la niña de los ojos del sistema educativo, el sistema educativo dijo, como el Promejora tenemos otros planes, no le vamos a dar prioridad solo porque tengamos un acuerdo multipartidario. Bueno, ahí me parece que se empezó a destejer ese acuerdo, pero las instituciones de la educación decían con mucha razón que son las instituciones de la educación las que tienen que hacer los planes de enseñanza. Quiere decir que los acuerdos multipartidarios no pueden invadir la esfera de competencia de lo que le compete a las instituciones de la educación. No me puedo yo poner en el Parlamento a aprobar la currícula, como quieren algunos, ¿no? Que sean los parlamentarios los que decían que estudian los chiquilines. Ay, por favor. Saben mucho más de la educación los docentes y la gente que trabaja en las instituciones educativas que la que saben los políticos. Los políticos tienen un conocimiento limitado de la educación y toman decisiones muy importantes sobre la educación, cuánto gastar, pero luego me parece que el tema de cuánta educación técnica, cuánta educación básica, yo lo dejaría, a ver, no solo para la gente que está en el sistema educativo, sino para los estudiantes, para las familias, para los expertos, pero esa tiene que ser una voz, porque los políticos tienen capacidades limitadas, aun cuando estén asesorados por sus expertos, para saber todo lo que pasa en salud o todo lo que pasa en educación. Es como que los planes de la salud los votáramos en el Parlamento, no tiene ningún sentido. Tienen que ser las instituciones de la salud las que digan, tanto para atención primaria, no, me parece que hay que hacer un reconocimiento de la inteligencia social que existe, porque la inteligencia política es una parte de la inteligencia. Pero en todos los programas de derecha se propone silenciar el voto de los Ay, por favor, eso trabajadores de la ellos educación. lo saben, no pueden llevar a una falsa idea sobre esto. Nosotros primero defendemos la participación de los trabajadores y los usuarios en todas las instituciones del Estado, en todas las instituciones, porque creemos en la democracia participativa, ¿no? De eso se trata la izquierda. Ellos no, ellos tienen otra visión de la democracia. Nosotros creemos en la democracia participativa y creemos que todos los trabajadores tienen que estar involucrados en las reformas. Los trabajadores de la educación nunca obstaculizaron nada de lo que se decidió en los votos de los trabajadores en el Codicen. Estuvieron siempre disponibles para formar mayorías. Eso hay un montón de informes que elaboró el ministro que dijo, acá el problema nunca fueron ni los gremios. Sí, los gremios docentes pueden haber hecho perder días de clase. ¿Cómo no? Las huelgas hacen perder días de clase, hacen perder... ¿Cómo no? Pero más días de trabajo se perdieron por la imposibilidad de adjudicar en tiempo y forma las horas para la enseñanza que las horas que se hayan perdido por los conflictos de los gremios. Eso también la oposición lo sabe. Pero sobre todo, la participación no es que los trabajadores están allí en las instituciones de la enseñanza y obstaculizan o vetan. No, eso está lejos de la realidad. Han dado su voto para todas las cosas que han habido. Nosotros también aprobamos el doble voto para el presidente del Codicen, pero anticipando un conflicto que en realidad nunca surgió.
Y los blancos y los colorados no se pueden quejar porque están en todos los entes y organismos del Estado. Ellos después dicen, no comparto la política. Ah, mirá vos, pero del directorio resulta que de 5 tenés 2, ¿no? Entonces tenés los 2 cargos, pero eso sí, nunca cuento contigo para que legitime ninguna política. Eso no es de buena política. Si nosotros, de todos los de 5 hay 2 de la oposición, todos los de 7 hay 3, bueno, estás adentro. Estás adentro. Si tenés un cargo, estás adentro de la política. Bueno, Bordaberry se fue, ¿no? Dijo, chao. Y se fue. Pero si estás si tenés un cargo, estás adentro de la política y no podés al mismo tiempo ser parte y estar tirando piedras del lado de afuera todo el tiempo. Me parece que eso no es de buena política. De todas maneras, los dos temas del acuerdo quizás el acuerdo por minería de gran porte fue un poco más bien trabajado, aunque colaboraron en la redacción y después no votaron en la Cámara, eso ¿no? es impresionante. Lo de la ley de minería de gran porte, porque efectivamente hubo un acuerdo allí importante, pero Bien luego trabajado. bien trabajado, pero no lo pero ¿y qué pasó? Ahí no lo votaron. ¿Qué pasó con la ley de patentes? Todos los intendentes, sabiendo lo que fue el tema de la guerra de patentes, se avinieron a votar una ley para unificar el sistema de patentes. Todos los intendentes, quiere decir, la mayoría son blancos, ¿no? La mayoría de los intendentes de este país. Bueno, cuando llegó el momento de votarla, creo que del Partido Nacional lo votó Eber da Rosa, sí, me acuerdo, y algún otro. El resto del Partido Nacional no votaron la ley de patente que los intendentes... Bueno, la Universidad Tecnológica... Al revés lo con la mismo. UTEC, porque Sí. los obligaron. Los obligaron. En la UTEC hubo allí un movimiento muy fuerte, que no conseguimos hacerlo con la Universidad de la Educación, que quedó en el Que está papel pendiente. porque está pendiente, porque Ujú. los colorados nos chicanean, por decirlo de alguna manera, no lo quieren votar porque quieren que haya representante del Poder Ejecutivo, etcétera, a cosas que hacen inviable, ellos saben que hacen inviable la negociación. Y en la UTEC hubo una gran presión porque también los gobiernos departamentales querían la Universidad Tecnológica. ¿Quién no va a querer la Universidad Tecnológica? Casi Pero- salta la olla ese día en el Parlamento, ¿eh? Sí. Estuvo bueno. No, pero ahí fue fantástico porque llegó un momento que los parlamentarios también iban negociando y el frente dijo, un momentito, Hasta acá. hasta acá llegamos. Y dije, bueno, llevamos el proyecto igual. Si sale, sale, si no sale, De no todas sale. maneras, con el tema de la educación eran dos cosas que uno veía que cuando salían de la residencia de Suárez permanecían siempre en el mismo lugar. El pro mejora como buque insignia y tirar la ley Vázquez. Las dos cosas que sostenían Claro, como si permanentemente. la ley en realidad es una ley que se ha cumplido por la mitad y no es responsable de los problemas de educación. Y de hecho, no, los problemas de educación son de una mala ley. No, los problemas de educación son múltiples. Una parte tiene que ver con la educación, otra parte no tiene que ver con la educación. Es que si yo tengo el 50% de los gurises del liceo que vienen de hogares pobres, bueno, la educación no puede resolver todo lo que la sociedad hace mal, ¿no? Tiene capacidades limitadas. Si yo vengo con problemas de nutrición, de clima educativo de mi casa, después la educación que tiene que resolver todos los problemas del Uruguay, no. De cualquier manera, creo que con la reducción de la pobreza que hemos tenido, con la reducción de la marginalidad, si continuamos resolviendo los problemas de vivienda, si mejora la salud, los resultados educativos en 10 años, los resultados educativos y la seguridad de este país, con ese ritmo de crecimiento de mejoras sociales, deberían mejorar sustancialmente. Es un tema de tiempo también. En la educación se necesita tiempo acumulado y en la seguridad también. Constanza, cada vez que hay una elección interna dentro del Frente Amplio, desde que las hay, porque antes no las había, a partir de la reforma constitucional, siempre aparece la misma discusión, por lo menos a nivel mediático, o así se plantea, en lo que yo entiendo que puede ser un mal resumen, que es entre la opción de un giro a la izquierda o entre la